Hola chiquillos, ¿cómo están? De vuelta por acá, tanto tiempo. El día de hoy vamos a ver un circuito RLC serie. Entonces vamos a ir aprendiendo algunas nuevas técnicas para poder desarrollar este circuito que forma el precedente, digamos, para asignaturas futuras dentro de la carrera. Así que es muy importante tener ojo, no confundir algunos términos que parecieran ser parecidos, pero no lo son. Bueno, comenzar. Primera cosa, darse cuenta que el circuito es un circuito serie. La particularidad de los circuitos serie es que la corriente en este circuito es una constante para cada uno de los elementos, ¿okay? Por tanto, a la hora de hacer el diagrama fasorial, precisamente la corriente será nuestro fasor de referencia. ¿De qué está constituido? Una fuente de tensión en corriente alterna, un resistor, un inductor y un capacitor. Aquí están los datos de cada uno de estos, ¿okay? La fuente de tensión es de 50 voltios con una frecuencia de 50 Hz. El resistor es de 100 ohms, la inductancia es de 1 milihenrio y el capacitor es de 40 microfaradios. ¿Okay? Entonces, bueno, en los circuitos serie, para determinar primero que todo esta corriente precisamente, se debe sumar, porque es un circuito serie. Pero no podemos sumar directamente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos comprender primero que existe el concepto de reactancia. Y hay dos tipos de reactancia. La reactancia inductiva, X sub L, que se determina por la siguiente expresión. 2pi por la frecuencia por la inductancia. Ojo, en algunos textos aparece como omega, y omega es simplemente 2pi por f. Esto en radianes sobre segundo, lo que se conoce como velocidad angular. Pero acá lo vamos a tratar así como 2pi por f para que no existan grandes problemas. Entonces, esta va a ser la oposición que va a enfrentar, digamos, el inductor al paso de la corriente eléctrica. ¿Okay? Se va a transformar en una, digamos, una especie de resistencia. ¿Por qué? Porque la unidad de medida para las reactancias es, al igual que en los resistores, es el ohm. Entonces vamos a proceder aquí a calcular esto. Reemplazamos 2pi, lo dejamos así tal cual por ser una constante. Miramos la frecuencia, 50 Hz, por la inductancia. Y la inductancia en este caso es 1 milihenrio, o sea, 1 por 10 a la menos 3. Y vamos a la calculadora. ¿Cuánto da eso? Escribimos 2pi, ¿cierto? Por 50 por 1 por 10 a la menos 3. Y eso nos da un valor de 0.314 ohms. ¿Ok? Hemos transformado un valor que en un comienzo estaba en valor de inductancia, en henrio, a un valor ya resistivo. De igual forma, hay que encontrar la reactancia capacitiva, o sea, la oposición a la corriente que va a enfrentar este capacitor. Y de igual manera, hablamos de la reactancia capacitiva, X sub C. Y se determina de una manera muy parecida, de donde esta reactancia es el inverso de la velocidad angular, o sea, 2pi por f, pero multiplicado por el valor de la capacitancia. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto era la capacitancia? 40 micro. O sea, 40 por 10 a la menos 6. Ahí está. Veamos cuánto da. Entonces, 2 por pi, por 50, por 40, por 10 a la menos 6. Calculo la inversa. Y me dice que la reactancia capacitiva es de 79.57 ohms. Vamos a dejarlo con solamente 2 decimales. Bueno, entonces ya teniendo los valores de reactancia del inductor y del capacitor, podemos hacer ya una suma, dado que todos estos tres valores están expresados en ohms y la álgebra nos permite poder sumar. A este concepto se le conoce como impedancia, ¿ok? Pero, ojo, no es sumar así directamente,
eso sería un error, porque esta es una, digamos, suma pitagórica, ¿ok? Entonces lo vamos a recordar del teorema de Pitágoras. ¿Cómo expresar esto? Como la raíz de la parte resistiva al cuadrado más, vamos a corregir eso para que quede bonito, esa sería la forma correcta de determinar la impedancia. La parte resistiva al cuadrado más la diferencia entre las reactancias también al cuadrado. Entonces, si reemplazamos acá, queda lo siguiente. La parte resistiva, 100 ohms. Eso al cuadrado. Más, por un tema de orden, vamos a hacer un paréntesis. Acá, el valor de la reactancia capacitiva. Menos la reactancia inductiva. Cerramos el paréntesis, eso al cuadrado. ¿Listo? Y vamos a llegar a la siguiente conclusión. Vamos a calcular aquello que está ahí. Con mucho cuidado para que no se complique nadie. Porque en la prueba te la encargo. Punto 314, cierro al cuadrado. Y eso me da una impedancia de 127.6 ohms. ¿Ok? Ahí está el valor de las reactancias y por tanto podemos conseguir el valor de la impedancia, que finalmente será la resistencia, por entenderlo de alguna manera, que este circuito en su conjunto le ofrecerá a esta fuente de tensión. ¿Ok? Ahora el tema es que se me va a estar llenando un poco de datos acá, la pizarra no es muy grande, entonces voy a ir completando acá con los valores que me interesan. Primero la impedancia. Dijimos que era de 127.6 ohms, muy bien, y la reactancia inductiva dijimos que era de 0.314 ohms, la reactancia capacitiva de 79.57 ohms. ¿Ok? Aquí están los datos que hemos ido descubriendo, digamos, utilizando aquellas expresiones. Hay otra cosa que no se me puede olvidar, que es el ángulo. El ángulo de esta impedancia. Aquí lo vamos a determinar. ¿Cómo sería esto? El ángulo φ, será igual a la tangente a la menos 1. ¿De qué cosa? En el numerador estará justamente la diferencia de las reactancias. O sea, lo mismo que habíamos hecho antes para determinar la impedancia. Recuerden que va la reactancia capacitiva primero, menos la reactancia inductiva. Todo eso dividido de la componente resistiva. Entonces, vamos desarrollando aquí hacia abajo. Dijimos que era tangente a la menos 1 de qué cosa. Y aquí arriba voy a completar el tiro con los 100 ahí, que son el valor de la resistencia. 79.57 menos 0.314. Si desarrollamos un poquito más aquí abajo, vamos a ver cuánto da eso. 79.57 menos 0.314, eso dividido en 100 me da un valor 0.79256. Si a ese valor le aplicamos la tangente a la menos 1, me da un ángulo finalmente, un ángulo φ de 38.39 grados. Estamos trabajando en grados sexagesimales, ¿ok? No estamos trabajando en radianes, por si acaso, a la hora de configurar la calculadora. Vamos a notar ese dato por acá, que el ángulo finalmente es de 38.39 grados. ¿Clarito? Clarito. Ahora, ¿qué cosa? Vamos a determinar acá. Ya conocemos
impedancia, ¿cierto? Que es la oposición que va a enfrentar este circuito a esta fuente de tensión. Podemos calcular la corriente, ¿cierto? Sabemos por definición que la corriente es el producto el cociente, perdón, de la tensión aplicada sobre la impedancia. Entonces, si vamos reemplazando aquí abajo, la tensión, ¿cuánto era? 50 voltios sobre la impedancia, que eran 127.6. Correcto, ¿y eso cuánto da? 127.6 da una corriente de 0.391. Ahí. 0.391, y esto está obviamente en amperes. O sea, ya conocemos la corriente que está acá. Ahora, otra cosa importante que conocer son las caídas de tensión que van a ver aquí. Recuerden que esta corriente que está circulando por acá es constante para cada uno de los elementos, para la fuente, para la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿sí? Para este capacitor que está acá. Por todo pasa exactamente la misma corriente, que es la particularidad de un circuito serie. Pero la variable, digamos que depende, digamos, de cada elemento, son las caídas de tensión. Sería el equivalente a que nosotros instaláramos unos voltmetros acá. Así de manera bien vulgar, digamos, lo estoy haciendo bien feo. Pero yo sé que me van a entender. Entonces, vamos a notar por acá que la corriente, que es una constante, dijimos que era de 0.391 amperes. ¿Ok? Para que no lo vayamos perdiendo. Ahora, las caídas de tensión, según la ley de Ohm, recuerden que es I por R, ¿cierto? En el caso de un elemento resistivo. Llamémosle V sub R. Para V sub L, o sea, la caída de tensión en el inductor, sería I por XL. Y para el capacitor, V sub C sería igual a I por XC. ¿Ok? Empezamos. V sub R sería igual a la corriente, que como ya sabemos es una constante para cada uno de los ejemplos, por el valor de la resistencia. En este caso es 100. Entonces, V sub R, correr la comida, sería 39,1, ¿cierto? Correcto. 39.1 voltios. ¿Ok? Tenemos la caída de tensión en el resistor. Ahora, para el caso del inductor, V sub L será igual a la misma corriente, porque recuerden que es una constante, 0.391 por el valor de la reactancia inductiva. En este caso era 0.314. Hacemos acá este producto de sub L, 0.391 por 0.314, y eso le da una tensión muy pequeñita, muy pequeña, 0.122. Esto está en voltios. ¿Ok? Entonces son valores de tensión muy pequeños. Falta solamente la tensión en el capacitor. Vamos a hacerlo por acá. V sub C será igual a I por XC, ¿cierto? Lo mismo que tenemos acá. Entonces, V sub C será igual al valor de la corriente, que es 0.391 por la reactancia capacitiva, que es de 79.57. Vamos a ver cuánto da eso. Veamos. 0.391 por 79.57. Eso da 31.11 voltios. ¿Ok? Están los valores de tensión tanto en el capacitor como en el resistor como en el inductor. Los voy a anotar aquí a un costadito en rojo para que después podamos hacer algunas comprobaciones. Entonces vamos a tener que la tensión en el resistor es de 39.1 voltios. La tensión en el inductor es muy chiquitita, 0.122 voltios.
y la tensión en el capacitor es de 31.11 voltios. Ahora, antes de continuar con las potencias, voy a borrar esto de acá, porque las potencias también se pueden determinar, obvio. Nótense una cosa, en los circuitos en corriente continua, la sumatoria de las caídas de tensión tiene que ser igual a la de la fuente, ¿cierto? O sea, la suma algebraica entre todo esto tiene que ser 0. Entonces, si la tensión inyecta 50, y acá tengo 39, más esto no me da 50. Alguien puede decir, estamos en presencia de algún problema. No, no hay un problema porque la suma es pitagórica. Ahí lo vamos a dar cuenta, ¿ok? Entonces, vamos a calcular primero las potencias. Entonces, la potencia, primero que vamos a determinar es la potencia activa P, cuya expresión es B por I por el coseno del ángulo φ. Ojo que para eso habíamos determinado el ángulo, ¿ok? Reemplacemos acá. B es la tensión que aplica la fuente, o sea, en este caso son 50 voltios, por la corriente la misma que está acá, dado que es una constante, por el coseno de φ. Entonces nosotros escribimos acá coseno de este ángulo φ, por supuesto, 38.39, y eso me da un valor de 0.783. Vamos a usar solamente 3 cifras. Podríamos usar más, por supuesto, pero para no alargarse. 50 por 0.391 por 0.783. Eso me da una potencia de 15.3, y esto está en watts. ¿Ok? Ya tenemos la potencia que estarán disipando estos 3 elementos a la hora de estar conectados a esta fuente de tensión. ¿Ok? Podemos también calcular los reactivos, o sea, la potencia Q. Se calcula como B por I, pero ahora por el seno de φ. Y reemplazamos aquí abajo. B es la misma tensión, la corriente naturalmente es la misma, pero el seno de φ yo no lo conozco. Voy a la calculadora, ¿cierto? Seno de este mismo ángulo, 38.39, y me dice que es 0.621. Veamos cuánto da. 50 por 0.391 por 0.621, eso da 12.14 volt amperes. Correcto. Reactivos. Ojo, que la unidad de medida para la potencia reactiva son volt amperes reactivos. Finalmente podemos calcular también la potencia S o potencia aparente. De ahí se van a dar cuenta a qué viene todo esto. Eso simplemente es B por I, en donde B es 50 e I es 0.391. Vamos a la calculadora. 50 por 0.391 da 19.55, y esto está en volts amperes. Ok, voy a anotarlos por aquí abajito, estos 3 datos, porque después vamos a ver el tema fasorial, que es algo muy importante. Entonces, empezamos. Dijimos que P, potencia activa, era 15.3 watts. La potencia reactiva, 12.14 volt amperes reactivos, y ese es, o potencia aparente, 19.55 volts amperes. Ok, ya está todo súper resuelto, pero ahora hay que verlo fasorialmente, ver cómo van los fasores en este circuito. Ahora, les dije que la corriente sería nuestro fasor de referencia, ¿ok? Nuestro fasor de referencia. Entonces lo vamos a anotar aquí. Ahí está la corriente que entrega el
sistema. Ahora, vamos a ver cómo están las tensiones. ¿Ok? La tensión en el resistor, o sea, esta tensión que está acá, vamos a darnos cuenta que es un valor mucho más grande que el valor de la corriente. ¿Dónde está? 39 unidades, ¿cierto? Entonces va a ser más largo. Pero hay una gracia. La tensión en el resistor con respecto a la corriente tienen ángulo cero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ambos están en fase, como se dice. Ahí está. ¿Ok? Veamos qué pasa con la tensión en el inductor. Es una tensión muy chiquitita, muy pequeñita, ¿cierto? Pero esta tensión está adelantada a 90 grados. O sea, vamos a dejarlo aquí. B sub L, ahí está. ¿Ok? Y B sub C, que está acá, es de 31.1, o sea, está por aquí abajo. Me quedo derecho, ¿no? Ahí estaría la tensión en el capacitor. Ahora, pregunta, ¿cuál va a ser la tensión que inyectó la fuente? ¿Cierto? Naturalmente la tensión que inyectó la fuente, haciendo la regla del paralelogramo, ¿cierto? Si hacemos esta resta y juntamos con esta, naturalmente va a dar una cosa así. Una cosa... Yo sé que esto es gráfico. Ahí está la tensión que aplica la fuente, los 50 voltios. Y evidentemente aquí está el ángulo phi. Ahora vamos a comprobar si las tensiones se cumplen. Vamos a tener que la tensión aplicada por la fuente será igual a ¿qué cosa? Y aquí es la tensión que aplica BR cuadrado más BC menos BL cuadrado. Fíjense que se parece bastante. Si reemplazamos los datos acá quedará BR, dijimos que era, ahí está, 39.1 cuadrado más BC, ahí está, 31.11 menos BL, que es 0.122, todo eso cuadrado. Voy a borrar acá y continuamos y calculadora. Este valor me tiene que dar un valor cercano a 50. Veamos si es verdad. Raíz de 39.1, correcto, cuadrado, más 31.11 menos 0.122, eso al cuadrado. Y me da en la calculadora 49.89 voltios. Ahora, obvio, no me está dando perfectamente 50 porque hay muchos decimales que se fueron comiendo ahí en el proceso, no los consideré todos. Pero, ¿para qué le vamos a hacer problema? Vamos a aproximar esto a 50 voltios. Y se cumple que la sumatoria fasorial, digamos, la sumatoria pitagórica de todas las tensiones, ¿ok? Recuerden que este valor que está acá es la caída de tensión en el resistor y esta es la caída de tensión que habrá entre los elementos reactivos, son los que están acá. Se reemplaza, se opera y se cumple la ley de Kirchhoff de tensiones, que en una malla cerrada la sumatoria de caída de tensión tiene que ser igual a cero. Ahora, claro, si yo resto la tensión aplicada menos las caídas de tensión en cada uno de los elementos, que también es 50, si hago la diferencia me da 0. Lo cual termina por demostrar que el circuito está correcto. ¿Ok? Fíjense ahora de otra cosa. Yo puedo calcular el ángulo phi utilizando los valores de tensión y me tiene que dar exactamente el mismo. Vamos a ver si es verdad. El ángulo phi en este caso será igual a la tangente a la menos 1 de ¿qué cosa? De
BC menos BL sobre BR. ¿Ok? Fíjense que las fórmulas se van pareciendo, son muy parecidas. Dijimos entonces que esto es tangente a la menos 1, BC, dijimos que era 31.11 menos 0.122, eso sobre BR, que es 39.1. Veamos cuánto da esto. Vamos a ver. Tangente a la menos 1, paréntesis, línea de fracción, arriba es 31.11 menos 0.122, cierro el paréntesis, abajo es 39.1 y cierro el paréntesis y me da un ángulo de 38.39 grados. Fíjense ustedes, exactamente el mismo. Si coincide el ángulo phi, utilizando, digamos, porque este ángulo, recuerden que salió del cálculo de la impedancia. Ahora, con los valores de tensión, calculamos nuevamente el ángulo phi y lo dio el mismo. Eso está perfecto, ¿ok? O sea, quiere decir que está impecable. Vamos a ver qué pasa respecto a las potencias, a ver si se cumple esto. Voy a borrar acá de nuevo. Tenemos acá las tres potencias: aparente, activa, reactiva. Recuerden ustedes que la potencia activa, por definición, es la potencia activa cuadrado más la potencia activa al cuadrado. También es una suma pitagórica. El profe siempre le pone ahí un puntito indicando que es una potencia compleja. Vamos a ver a cuánto equivale esto. Potencia activa la tenemos, claro, 15.3. Eso al cuadrado, más potencia reactiva al cuadrado, 12.14. Vamos a ver cuánto da eso. 15.3 cuadrado más 12.14 cuadrado. Aplicamos raíz y eso me da una potencia de 19.53 y esto está obviamente en volt ampere. 19.55, 19.53, pero en términos estrictos es lo mismo. Entonces se han ido comprobando que los cálculos están correctos. Vamos a ver nuevamente el ángulo, ¿ok? El ángulo phi en este caso sería igual a la tangente a la menos 1 entre la potencia reactiva y la potencia activa. Vamos a ver qué sucede. Potencia activa dijimos que era 15.3 y potencia reactiva 12.14. Vamos a ver si es verdad. Calculadora. Tangente a la menos 1, línea de fracción, 12.14 arriba, abajo 15.3. Y eso me da 38.43 grados. Efectivamente no me dio exactamente el mismo, pero sabemos que acá se presentaron diferencias decimales que no siempre las consideramos. Recuerden que es algún convenio que hay que tener con el profesor a la hora de hacer las pruebas y preguntar cuántos decimales consideramos, ¿okay? Para que todos los resultados se vayan pareciendo. Aquí naturalmente, si bien existe una diferencia, es poquita, o sea 38.39, que es prácticamente 38.4 a 38.23, hay una mini diferencia. ¿Qué otra cosa les puedo mostrar? Se está cumpliendo todo, lo hice súper rápido. Entonces esta es la forma de cómo se trabaja, digamos, un circuito en corriente alterna. Caso particular, circuito serie, ¿ok? El circuito en paralelo es otra cosa, ¿ok? Y acá, si se fijan, no utilizamos números complejos, ¿ok? No utilizamos más J nada, en definitiva, fue solamente con números reales, digamos, en la calculadora.
es posible hacerlo, por supuesto. Pero bueno, un video cortito. A ver qué otra cosa más les puedo mostrar. Bueno. Para que se pueda concluir algo, vamos a ver cómo quedan fasorialmente las impedancias. Aquí tenemos R, tenemos a XL, XC, ¿cierto? La impedancia, ¿dónde me quedó? Se cargó más para el lado capacitivo, ¿cierto? Entonces, aquí está Z y aquí está el ángulo phi, que es el famoso 38.39. Si vemos ahora las tensiones, tenemos a BR, BL, BC. BL, recuerden que es un valor muy chiquitito comparado con BC. Naturalmente el fasor se cargó también hacia abajo. Entonces aquí está la tensión aplicada por la fuente y aquí está el ángulo phi. Si analizamos las corrientes, tenemos IR, ¿cierto? Bueno, aquí no me conviene mucho porque finalmente me queda igual que este, ¿okay? Entonces no aplica este caso en particular. Cuando el circuito sea paralelo, sí. Ahora, respecto a las potencias, tenemos acá la potencia activa P. Como el circuito claramente es capacitivo, ¿cierto? Claramente lo es. Acá tenemos a Q. Y si hacemos la regla del paralelogramo, ahí está S. Y ahí está el ángulo. ¿Ok? Entonces, eso es, pues, chiquillos. Se tiene que cumplir que el ángulo phi en estos tres diagramas fasoriales tiene que ser exactamente el mismo. Lo comprobamos matemáticamente. Bueno, no lo quiero alargar más. El día viernes está bien helado, se viene la lluvia, parece. Así que hay que comprarse algo para el frío. Por lo pronto eso, a ver si en otro momento hacemos un RLC paralelo. Después se vendrán cosas más entretenidas. Ya, pues, chiquillos, que estén bien. Chao.